video se va a explicar la operación y funcionamiento de la planta del reactor del laboratorio de control. En este espacio se cuenta con un sistema que permite hacer variaciones de una solución química de ácido bórico por medio de transferencia de calor en un reactor que tiene una chaqueta por la cual fluye un fluido con una temperatura superior que permite que la variación de la concentración de sólidos disueltos cambie en relación a la temperatura. Para esto, el sistema en la planta cuenta con dos circuitos hidráulicos. Uno es el circuito el cual tiene el producto o el químico, en este caso es una concentración de ácido bórico, el cual va hacia el interior del reactor. Aquí se fija un volumen constante de producto a procesar y una vez se haya ajustado el valor de la concentración de sólidos disueltos, él se puede extraer por medio de una bomba un intercambiador de calor nuevamente hacia el tanque depósito. Entonces, en este caso, el producto entra al reactor a una temperatura ambiente y una concentración inicial. La chaqueta del reactor tiene un circuito hidráulico que está conectado a un tanque TK2, el cual calienta agua. Esta agua entra a una temperatura constante hacia la chaqueta del reactor y puede salir de la chaqueta del reactor por medio de una bomba y nuevamente ingresar al tanque 2. Con la temperatura fijada y constante, lo que se hace es manipular la cantidad de fluido que entra a la chaqueta y por ende el nivel del agua en la chaqueta para poder ajustar la concentración del químico que está dentro del reactor. Entonces, entre más agua caliente tenga la chaqueta, mayor transferencia de calor va a tener el reactivo y por ende su cambio de concentración va a estar atada a la cantidad de agua que tenga el sistema. También se tiene un mezclador que lo que hace es acelerar o desacelerar la reacción dentro del reactor químico. Entonces el sistema continuamente está recirculando agua caliente y la cantidad de agua caliente se regula con esta válvula. El lote de trabajo es una cantidad fija de volumen de reactivo al cual se le va a controlar la concentración. Una vez haya terminado el lote, él sale del reactor y nuevamente se ingresa al tanque depósito del reactivo. Entonces, para comprenderlo mejor, vamos a mirar estas imágenes donde tenemos la planta del reactor. En la parte superior tenemos los dos tanques, el tanque del reactivo y el tanque del agua caliente. Tenemos el reactor, en la parte externa encontramos la chaqueta y tenemos todas las conexiones hidráulicas tanto para el interior del reactor como para el exterior del reactor. Aquí tenemos conectadas dos bombas, una que es para el circuito de agua caliente y el otro que es para el circuito del reactivo. En este caso el circuito reactivo es el circuito de la manguera verde que va a la bomba y lo que tenemos aquí es un intercambiador de calor lo que hace es enfriar el producto, ¿sí? También se le conoce como un chiller, para nuevamente retornarlo al tanque del reactivo. Y tenemos aquí el reactor, la chaqueta, con el circuito de la manguera negro con rojo, que continuamente está recirculando. Lo que vemos aquí es la servoválvula, que regula la cantidad de agua que entra a la chaqueta. Tenemos dos sensores de temperatura y dos transmisores. Uno está en la chaqueta y el otro está en el interior del reactivo. Tenemos aquí un motor que es el mezclador o el agitador del producto del reactivo. Un computador para la interfaz de usuario, donde podemos observar el comportamiento de las variables, hacer ajustes. En la parte superior tenemos un controlador de temperatura. Este controlador de temperatura es un control on-off que garantiza que el tanque de agua caliente mantenga su temperatura constante. En la parte alta tenemos una baliza, la cual nos indica cuándo la temperatura del
tanque calefactor está en la consigna, el valor deseado. Esta es otra vista posterior de la planta donde tenemos el tanque calefactor, tenemos aquí un indicador de temperatura para observar el valor real de la temperatura del tanque de agua caliente. Tenemos un sensor, una termocupla que va conectada al controlador para hacer control automático. Aquí tenemos la servoválvula para el control de flujo de agua caliente. Y tenemos unas válvulas manuales que nos permiten ajustar el flujo y regular el movimiento del fluido hacia el reactor. Aquí tenemos el chiller, que es el enfriador industrial, y tenemos la bomba de recirculación. Este es el panel de control, donde llegan todas las señales de los sensores hacia un controlador. En este caso es un PLC Arduino, que tiene conexión inalámbrica. Tenemos una fuente de 24 voltios para la instrumentación. Tenemos aquí los convertidores de corriente a tensión, debido a que los transmisores de temperatura entregan una señal de 4 a 20. Aquí internamente tenemos dos resistencias que hacen la conversión de corriente a tensión para que entren a los puertos de tensión del PLC. El PLC a su vez genera una señal de 0 a 10 voltios que va directamente a la servoválvula para regular la apertura y el flujo de agua caliente hacia la chaqueta, que va a afectar la temperatura pues, del reactivo. Y tenemos también unos relés electromecánicos disparados por el PLC para poder activar cargas, que en este caso pues, van a ser las bombas, ¿sí? El calentador del sistema térmico del agua caliente, el agitador, el mezclador, también pues se pueden disparar a partir del PLC. Las dos bombas tienen protección térmica con estos relés térmicos, esos son los dos contactores para el sistema de bombeo. El resto pues son borneras donde van las señales que están debidamente marcadas. Tenemos un cortacircuitos que es una protección para el circuito de mando del sistema. También tenemos un panel de control del reactor donde tenemos el encendido, energizamos el sistema, tenemos también la iniciación de la instrumentación de 24 voltios y aquí tenemos una activación manual del sistema de bombeo. Esto se utiliza para iniciar el sistema o iniciar el proceso, es decir, que podemos nosotros sacar el agua del reactor y volver a llenar el tanque 1. De igual manera, sacar el agua de la chaqueta y llenar el tanque calefactor de forma manual antes de iniciar el proceso. Y tenemos aquí dos acciones independientes, una que es activar el agitador o el mezclador dentro del reactor, que no va a afectar el proceso, se puede tomar como un disturbio, una variación en el comportamiento de la concentración por la agitación del mezclador, y tenemos aquí la activación del calentador. Entonces aquí lo que hacemos es activar el sistema de control del agua caliente, del tanque del almacenamiento de agua caliente, que tiene automáticamente un controlador on-off. Ese controlador on-off recibe una señal de la termocupla y vamos a encontrar aquí la variable de proceso y la variable de consigna. Se le puede hacer ajustes de la consigna desde esta interfaz de usuario. Se puede hacer configuración en los manuales, en los documentos está cómo hacer los ajustes. Y la salida es una salida pues, que va a un transistor. Ese transistor permite conmutar la apertura y cierre de un relevo, que a su vez pues, cierra el circuito de potencia hacia la resistencia que calienta el agua en el tanque. Entonces aquí podemos observar, este es el tanque calefactor. ¿Sí? Tenemos aquí un dispositivo que permite que el sistema caliente el agua siempre y cuando haya agua. Hay un sensor de nivel interno que detecta que haya un nivel de agua de seguridad para poder prender la resistencia. Y tenemos aquí también un indicador de nivel. Este indicador nos permite observar la cantidad de reactivo que está dentro del reactor. Y tenemos unas electroválvulas que nos permiten ajustar el volumen interno dentro de lo que tenemos como una interfaz de usuario. En el
en el computador tenemos una interfaz que nos permite manipular tanto el accionamiento de las bombas como la apertura de las electroválvulas para poder hacer ajustes necesarios. Y la baliza, que es un sistema automático que garantiza que cuando este controlador ha llegado al valor de la temperatura de consigna, que hace que la temperatura del agua que va a la chaqueta se mantenga constante y no nos afecte la dinámica del sistema.